llevado ya por, me parece que 2 años o un poquito más, el viernes de oración. El viernes de oración, y hay ocasiones que solamente su servidor se presenta en este lugar. Y para mí no hay ningún problema. Yo vengo y abro la puerta y oro unos 5, 10, 15 minutos y digo, Señor, bendice mi vida, ya me voy a mi casa, contento, gozoso. Pero me da tristeza a la vez saber que no hay interés en la oración. No hay interés. No está en mí, hermano, ponerles el interés. Bien mencionaba nuestro hermano ese pasaje bíblico que Dios pone el querer y el hacer. Pero tú debes de ser sensible cuando Dios te está moviendo. O simplemente tú dices, en la mañana cuando tienes que, dice el Señor, ponte a orar, tú nomás te revuelcas así. Debes de ser sensible cuando Dios te está llamando a orar. Y a veces el Señor, hermano, tiene maneras, a veces que no entendemos de trabajar con nosotros. Y Dios a veces, hermano, nos mete en situaciones difíciles porque ahí hacemos uso de la oración. Entonces sí, ¿verdad? Como mirábamos la vez pasada, mensaje anterior, sacamos la oración extinguidor. La oración extinguidor, solamente en casos de emergencia la usamos. Y es triste que tengamos todos estos conceptos acerca de la oración, que tengamos estos mitos acerca de la oración. Así yo quiero hablar en esta tarde, hermanos, acerca de la oración. ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Con quién crees que estás hablando? Porque la oración es hablar con Dios. Pero con quien tú pienses que estás hablando influencia en tu oración. Cuando hablas con alguien que no sabes quién es, estás en desventaja. No sabes qué decir. No sabes si reír o cómo reaccionar. Cuando estás en línea y cae una llamada por teléfono y tú no sabes quién es aquella persona que está de aquel lado, estás como que, ¿qué le digo? Pero cuando te habla alguien que tú sabes quién es, entonces puedes hasta bromear con él. Sí, claro, porque sabes que él, ¿verdad? Esa persona es cercano. ¿Sabes quién es? ¿Sabes con quién estás hablando? Cuando no sabes con quién estás hablando, estás en desventaja. Cuando te encuentras a alguien y no sabes quién es esa persona exactamente, o esa persona no te conoce a ti y se refiere a ti como el hermano. Y dices, bueno, sí. Pero hay personas que te conocen mucho mejor que el hermano. Hay personas a mí que me conocen más que un hermano. Y no me hablan de hermano, sino me dicen, Dani. Oye, Dani. ¿Y usted cree, hermano, que esa confianza se logra así? Ellos me conocen bien. Más que como un ministro, más que como un pastor. Ellos tienen una relación conmigo mucho más personal. Así que cuando me encuentran, no me hablan con términos religiosos. Y a mí me encanta eso. Me encantan aquellas personas que me conocen bien, que pueden acercarse a mí con confianza, que pueden hablar conmigo sin ningún obstáculo y que se acercan a mí. Eso me encanta a mí. Pero hay personas que no me conocen bien y hay una barrera ahí. Por eso en esta noche quiero hablar con quién crees que tú hablas. Cuando estás orando, ¿conoces bien con quién estás hablando? ¿Conoces bien quién es Dios? ¿Conoces bien a Dios? Porque determina mucho cómo tú conoces a Dios el sentido de tu oración. Determina cuánto tú oras como conoces a Dios. Si tú piensas que Dios es un Dios desinteresado, un Dios que simplemente está alejado allá, Él está allá, Él no se involucra, entonces vas a orar poco. Piensas que está tan lejos. O piensas tal vez de Dios, te lo piensas como un Dios gruñón, que está malhumorado, se disgusta por todo, entonces no te quieres acercar a Él porque piensas que te va a
hacer un gesto, ¿verdad? No quieres escuchar, pero Dios, hermano, no es un Dios gruñón. Dios se interesa por nosotros. Dios, hermano, está atento a nuestras oraciones. Dios quiere que hablemos con Él. Pero a veces, hermano, tenemos un concepto de un Dios que no quiere hablar con nadie. Un Dios que no quiere que le hables. Y simplemente tú dices, creo que no quiero molestar. No quiero que se vaya a molestar. Ese sería un Dios gruñón. Pero Dios no es un Dios gruñón. Dios no está malhumorado. Al contrario, hermano, Él siempre está contento, alegre con sus hijos. Y quiere escucharnos. Y quiere hablar con nosotros. Algunos piensan de Dios como un Dios, hermano, como un tigre agazapado. Que siempre está como al acecho a atacar. Hiciste algo malo, ahí va toda mi furia a destrozarte. Ese sería como un Dios que solamente está ahí para ver dónde fallas. Para ver cuándo vas a caer para destruirte y señalarte. Ese sería como un tigre al acecho. Pero Dios no es así. Dios no es así. Dios no está, hermano, al pendiente cuando vamos a caer, porque Dios nos ama. Nos ama, hermano, de una manera que nosotros mismos no vamos a comprender. Pero algunos piensan que Dios está ahí solamente para ver cuándo caes, cuándo fallas, y para señalarte, y para decir, ahora sí, te caché, te agarré. O piensan como a Dios como un Dios voluble, un Padre voluble, que cambia de opinión. Ahora puedes decir una cosa y es muy voluble, así que al rato cambió de opinión. Hoy dijo no, mañana va a decir que sí. Y piensas de Dios como que hoy puede estar enojado y mañana puede estar contento. Es muy voluble. Pero déjeme decirle, hermano, que Dios no cambia. No cambia de opinión. Él no cambia, hermano, su carácter. Es el mismo. Es el mismo, dice la palabra, que Él es el mismo ayer. Y lo va a hacer hoy. Y lo va a continuar siendo. Es el único que puede decir yo no cambio. Todos nosotros cambiamos. Cambiamos de humor como en un instante. Podemos ser amorosos en un momento y en otro momento podemos estar ya en el otro extremo, malhumorados. Cambiamos. Pero Dios no cambia. Dios no cambia. Algunos piensan de Dios como un Dios dictador que siempre está pidiendo más y más y más y no basta, nunca se sacia, siempre quiere más. Dios es como un dictador. Pero Dios, hermano, no está pidiendo nada de nosotros. Es más, hermano, si estamos aquí, algunos piensan que Dios necesita algo y siempre nos está pidiendo algo, y la verdad está muy fuera eso de la verdad, está muy lejos de la verdad. Dios no necesita de nosotros, ni quiere nada de nosotros. Dios, hermano, nunca nos pide nada a nosotros. Nosotros se lo damos voluntariamente. Todo lo que lo das porque lo llegas a conocer. Así que Dios, hermano, no es un Dios dictador que está dictando siempre y exigiendo siempre. Él es Dios, hermano, y nos ama. Otros piensan de Dios como un Dios Santa Claus. Un Dios Santo Claus que haces una lista y la verificas doblemente y le dices, Dios, aquí está, para que cumplas mis deseos. Yo me porto bien y aquí está mi lista. Y Dios verifica esa lista y dice, bueno, creo que sí. Ese sería un Dios como un Dios Santo Claus. Y algunos piensan que Dios es así. Que puedes llegar con tu lista de tus deseos y Dios los va a cumplir. Pero Dios no es Dios Santo Claus. Dios no cumple deseos de nadie. La oración es muy diferente a esto. Dios, hermano, tampoco es un Dios plastilina.
Algunos hacen su propio Dios, y esto es muy interesante, porque escoges esto de Dios, escoges esto otro de Dios, y empiezas a hacer tu propio Dios. Y dices, para mí Dios es esto, y esto es que tú hiciste tu propio Dios, el Dios plastilina. Agarras aquí poquito y agarras otra idea por acá y dices, para mí creo que Dios es así, porque hiciste tu propio concepto de Dios. Este sería un Dios como de plastilina que tú hiciste. Pero Dios, hermano, es Dios. Independientemente nosotros creamos de Él, pensemos de Él, Él es Dios y Él es quien es. Y debemos de conocerle quién es Él. Dios quiere que le conozcamos a Él, no que hagamos nuestro propio Dios, sino que conozcamos quién es Él. Y eso es a través, hermano, de la oración. Eso es a través de, hermano, interesarnos en su palabra, de que Él nos hable a nosotros. Le vamos a conocer, hermano, hasta que sepamos en realidad quién es Él. Él quiere que le conozcamos. Su deseo es que nosotros le conozcamos más y más y más y más. Hay una porción de la Escritura que dice que el pueblo perece por falta de conocimiento de quién es Él. De quién es Él. Así que en realidad, hermano, lo que pensemos y lo que conozcamos de Dios va a hacer que nuestra oración sea una obligación o sea un deleite. Lo que tú conozcas de Dios va a hacer que o hagas la oración como que tengo que hacerlo, tengo que cumplir. Ay, es tedioso. Por lo que conoces de Dios, o vas a hacer de la oración un deleite. Te vas a deleitar porque conoces con quién estás hablando. Así que es muy importante con quién piensas tú que estás hablando cuando estás orando. Y hoy queremos hablar de eso. Queremos hablar de quién es Dios, lo que la Biblia nos dice. Y hay un pasaje de la Escritura en el Salmo 100, allá lo mencioné un poquito en la mañana, el verso 4 y verso 5 dice este pasaje del Salmo 100: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabad y bendecid su nombre. Y el verso 5, porque Jehová es bueno, porque Jehová es bueno, y para siempre es su misericordia. Jehová es bueno. Y enfatizamos la palabra bueno. Jehová es bueno. Todo el tiempo el Señor busca nuestro bien. Todo el tiempo el Señor, hermano, no puede dejar de ser bueno. Él no puede decir ahora soy bueno y mañana no lo soy, porque Él no cambia. Él es bueno. Y para siempre es su misericordia. Y su verdad es por todas las generaciones. Esto nos habla, hermano, de un Dios estable. No es un Dios voluble. Así que enfatizamos que Dios, hermano, es bueno y Él nunca, nunca es malo. Dios nunca puede ser malo. Y nos podríamos preguntar, o la gente se preguntará, ¿por qué hay tanto mal entonces en el mundo si Dios es bueno? ¿Por qué hay tanto mal? Pero la pregunta sería, ¿por qué hay bien en el mundo? ¿Por qué hay gente bondadosa en el mundo? ¿Por qué hay padres que buscan el bien para sus hijos? Esa sería la pregunta. Si hay un bien, hermano, es porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Y si hay maldad en el mundo es porque el mundo, las personas le dan la espalda a Dios. Le dan la espalda a Dios. Y para nosotros no nos extraña esto, porque lo vemos muy seguido, que las personas no quieren saber de Dios. No quieren saber de su bondad, no quieren saber de su misericordia, quieren vivir sus propias vidas creyéndose sus propios dioses. Y por eso vemos tanta maldad. Así que la pregunta no es por qué hay maldad en el mundo, por qué hay mal, sino más bien por qué hay bien. Porque somos inmerecedores de todo lo bueno. Y si podemos experimentar
el bien en este mundo, es porque la palabra de Dios nos dice que Jehová es bueno. Y por eso nosotros, hermano, experimentamos su bien, su bondad. La única razón porque hay bien en el mundo es eso, porque nuestro Creador, quien nos hizo, es bueno y busca lo bueno para nosotros. Busca nuestro bien. Es muy interesante, hermano, cómo el Creador, el Hacedor, siempre está al pendiente de todos los detalles. Todo lo que el Señor hace es bueno. Y este frío que se nos ha venido, hermano, es bueno también. Y el calor, dijéramos, ¿por qué caliente los días? Es bueno el calor también. Y si nos pusiéramos a investigar más a fondo por qué hay diferentes temporadas en las estaciones en el año, nos daremos cuenta que Dios es bueno para con nosotros. Muy interesante todo esto. Porque en la bondad de Dios y porque Dios es bueno, en esta temporada, Dios, hermano, hace que el fruto de temporada sea bueno para nosotros, para nuestra vida. Usted come naranjas y tiene vitamina C. Tiene esos cítricos que usted necesita para combatir todas esas enfermedades que todos estamos sufriendo. Así que Dios dice, yo soy un Dios bueno y voy a proveer para tu salud naranjas y todos esos cítricos. Pero cuando hace calor, no hay naranjas. Pero está esa sandía que tiene mucha agua para que te hidrates. Y aquellas cosas que Dios ha hecho, ¿por qué? Porque Dios siempre se fija, hermano, en nosotros. Nuestro Creador es bueno y cuando nosotros ponemos atención, nos daremos siempre cuenta y bendeciremos al Señor porque Jehová es bueno todo el tiempo, hermanos. Podríamos renegar y caer en la trampa que muchas personas que no conocen a Dios se hacen la pregunta, ¿por qué hay tanto mal? La pregunta correcta es, ¿por qué hay bien en este mundo? Y si hay bien es porque Él siempre busca lo bueno para nosotros. Dios es un buen Dios. Y nunca la oración debe de ser algo tedioso. Nunca la oración debe de ser algo pesado ni por obligación. Cuando tú conoces que Dios es bueno, tú platicas con Él. Tú te acercas a Él y oras a Él, platicas, conversas con Él porque Él nunca te va a rechazar. Porque Él es bueno. Nunca te va a dar la espalda. Dice Jeremías 29:11. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. ¿Y son planes de qué? Planes de bien. Planes de bienestar. Mis planes que yo tengo y que yo planeé mucho antes de que tú nacieses son planes de bien. Y en el transcurso tal vez de nuestra juventud, de nuestra niñez, hemos experimentado tal vez situaciones que digamos, bueno Señor, pero si tú tienes un buen plan, ¿por qué me suceden cosas que me han experimentado el dolor? Pero déjeme decirle que aún eso, que a lo mejor no es el plan de Dios, y que tomaste una mala decisión, te casaste con quien no debieras, nunca consultaste a Dios, te fuiste por la tangente y ahora sufriste una separación o sufriste algún dolor. Pero déjame decirle que aún eso, Dios hace que eso te opere para tu bien. Dice la palabra de Dios que Dios hace que aún las cosas que hacemos incorrectas, Dios hace que sean para nuestro bien, para los que le aman a Él. Esto es muy hermoso porque Dios siempre busca nuestro bien. Dios siempre es bueno, dice Jeremías 29:11. Yo sé muy bien los planes y son planes que yo he puesto para tu bien. Así que podemos confiar, hermano, que Dios es bueno y Él tiene un buen plan para nosotros. Tenemos que andar en ese plan. Decirle, Señor, que pueda yo andar en tus planes y tus propósitos, no en mis planes, porque a veces le presentamos a Dios nuestros planes. Y decimos, Señor, estas son mis decisiones, por favor bendice mis decisiones. Y el Señor dice, no son los planes que tengo para ti. Mis planes son planes de bien, para darte un futuro y una esperanza, para darte un propósito en la vida, para darte una dirección correcta, porque hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero al su final son caminos de perdición. Así que si queremos confiar, hermano, podemos orar al Señor y decir, Señor, quiero andar en tus planes,
porque tus planes son planes de bien, porque tú eres un buen Dios y quieres lo mejor para mí. Podemos confiar así, hermano, en Dios. Nuestro Padre siempre es un Dios bueno. Así que continúa diciendo Jeremías 29, el versículo 12. Entonces ustedes me invocarán. Fíjese, hermano, que los planes de Dios van relacionados con la oración. El versículo 12, que casi nosotros no mencionamos, mencionan la oración. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicar y yo los escucharé. Esto es oración. Acercarse a Él, invocar su nombre. Y Él dice, y yo los voy a escuchar. Pero si tú no haces el verso 12, si no te acercas a Él, si no clamas a Él, Él no te va a escuchar. Vas a dejar a Dios con sus planes por seguir tus propios planes y no querer escuchar a Dios y no confiar a Él. Así que el verso 12 va relacionado. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los voy a escuchar. Es una gran promesa que cuando nosotros nos acercamos a orar al Señor, Él dice, yo tengo planes para ti y te los quiero dejar a saber. Quiero que los conozcas. Son planes de bien, son planes de bienestar, son planes que van a traer un futuro glorioso. Así que, hermano, es maravilloso. ¿Y cómo podemos conocer esos planes? Es a través de la relación con Él. Es a través de la oración. Es a través de acercarnos a Él. Podemos decirle al Señor en nuestra oración, ¿cuáles son los planes que tienes para mí? ¿Cuál es ese propósito? Le dices al Señor y dejas que Él te conteste. Oras al Señor. Quedas en quietud. Y Dios va a poner una palabra que tal vez escuchaste de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas. Porque el Espíritu Santo trabaja. Y cuando tú oras a Dios, y cuando tú sinceramente estás pidiendo al Señor, invocando su nombre, Él nos escucha y Dios te va a contestar. Jeremías 33:3 dice, clamen a mí. Oren. Acérquense a mí y yo les voy a dejar en visto. Para los jóvenes, esto de hermano, que dejarlos en visto. ¿Quién ha dejado en visto? Las redes sociales. Que mandas un mensaje y dices, hey, por favor, esto, y nomás parece que lo vieron, pero no hubo contestación. Dice, ¿cómo puede ser posible? Me dejaron en visto. Pero Dios, hermano, dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te voy a responder. Yo te voy a responder. Es una promesa de Dios, que cuando tú ores y busques su respuesta, Él te va a responder. ¿No le emociona esto? Que sus oraciones van a tener una respuesta. Porque Dios es bueno y no nos va a dejar, hermano, en la duda. No nos va a dejar, hermano, en el limbo. Siempre nos va a contestar. Esperas una respuesta de Él. Tal vez no sea la respuesta que tú esperas, tal vez no sea la respuesta que tú estás deseando que sea, pero va a ser una respuesta. Te va a decir. Puede ser un sí inmediatamente, sí. Y Dios a veces nos da de esos dulces, ¿verdad? Que decimos, Dios contestó mi oración. Pero a veces el Señor, hermano, nos da una respuesta que no esperamos y dice, no estás listo. Todavía no. Y como un niño que se le dice en la tienda, dijo, ahorita no. No es una negativa, es espera. El padre puede decirle al hijo, espérame, ahorita no. El padre está diciéndole una negativa. Claro que no, está diciendo, por favor, sé paciente. Vamos a ir a la próxima tienda y ahí es más barato, ¿verdad? Vamos a ir al dólar, ahí te lo voy a comprar. Pero el hijo que es inmaduro, el niño que es inmaduro, lo que hace es que la toma como una negativa o no entiende y empieza a hacer un berrinche.
yo lo quiero ahorita. Y entonces lo que sucede es que el padre dice, te dije, ahorita no. Pero ¿sabes qué? Mejor no te lo doy. Así a veces hacemos nosotros los papás. Yo sé que ustedes como padres han hecho esto con los hijos. Les dicen ahorita no. Sí se lo van a comprar, pero no en ese momento. Y Dios a veces nos dice, espera, ahorita no. Y cuando hay madurez en nuestras vidas y cuando conocemos a Dios, sabemos que Él siempre busca el bien para nosotros. Y si no nos lo da en ese momento, podemos descansar que Él siempre hace lo bueno para nosotros. No estamos preparados, no estamos listos. Nos va a hacer mal lo que estamos pidiendo. Así que podemos descansar en una respuesta de Dios que dice, ahorita no. Pero Dios, hermano, siempre habla, siempre contesta. Es una promesa de Dios. De hecho, yo mencionaba a algunos hermanos que cuando nosotros conocemos las promesas de Dios, hay miles de promesas que Dios nos ha dejado en su palabra, miles de promesas. Yo, hermano, quisiera que algunos de nosotros memorizáramos algunas de promesas. Por ejemplo, esta de Jeremías 33 es una promesa, una gran promesa. Clama a mí y yo te responderé. Es una promesa que cuando tú clames, cuando tú ores, cuando tú te acerques a Él, Él va a darte una respuesta. Es una promesa de Él. Así que cuando tú te memorizas algunas de las promesas de Dios, o si puedes memorizarte las 7,000 promesas que están en la Biblia, pues adelante, qué hermoso sería. Pero si te memorizas promesas de Dios y en tu oración oras con esas promesas en tu vida, y puedes decirle en tu oración, Dios, tú siempre eres bueno y siempre contestas. Estás empleando las promesas de Dios, y a Dios le emociona cuando tú conoces su palabra. A Dios le encanta, no porque, hermano, Él se olvide, Él no se olvida. Él no se olvida, hermano, de lo que ha dicho. ¿Usted cree que Él tiene necesidad de que nosotros le recordemos lo que Él ya ha dicho? Claro que no. Él no necesita que nosotros se lo recordemos, pero cuando nosotros lo hacemos así, es para que nosotros recordemos quién es Dios y con quién estamos hablando. Así que Dios se emociona cuando nosotros podemos mencionar sus promesas. Dios dice, tú sabes muy bien con quién estás hablando, porque conoces mis promesas, conoces mis palabras. Así que es muy hermoso, sería muy maravilloso, interesante que nosotros memoricemos promesas de Dios y en nuestra oración pongamos esas promesas. Dios, tú eres fiel. Yo no lo soy, pero tú eres fiel. Y Dios dice, yo soy fiel. Y yo he prometido nunca dejarte, siempre estar contigo, porque yo soy fiel. Así que cuando tú tomas estas promesas y en la oración le dices a Dios sus promesas, Él las conoce más bien que tú. Él sabe lo que ha dicho y lo que ha establecido. Pero cuando lo haces para reafirmar tu confianza en quién es Dios. Los planes de Dios se revelan y se realizan a través de la oración. Es a través de la oración. Queremos, hermano, que cada uno de nosotros, sea hombre y mujer, sean personas de oración. Hablábamos con el ministerio de oración. Hay hermanas que tienen este llamado a orar por la iglesia y lo han hecho hermoso, lo han hecho maravillosamente. Han estado orando y hemos visto la mano de Dios, pero este año dijimos, ¿por qué no nos involucran? ¿Por qué están orando? Y ahí está un calendario. ¿Ya lo ha visto el calendario? El calendario de motivos de oración. Eso no es solamente para que ahí luzca unas, tus hermanos ahí tienen un calendario, que bien planifican. Para nada. Todo es para que usted se involucre en orar, para que lo hagamos juntos. Las metas, hermano, que están ahí afuera, son metas que ponemos delante de Dios en oración. Es decirle, Señor, aquí están nuestras metas, tú puedes cambiarlo, tú puedes hacer cosas mucho más de lo que estamos pidiendo, pero vinimos a ti trayendo estas metas a través de la oración. Es a través de la oración
cuando Dios, hermano, realiza las cosas. Así que este propósito de serie de enseñanzas es de que tú te vuelvas una persona de oración y que sepas muy bien quién es Dios, a quién te estás acercando a Él, y que lo hagas confiadamente, porque Él es siempre bueno y se interesa por ti. No hagas palabras elocuentes, no necesitas hacerlo así. Dios dice que los que no le conocen, los gentiles, usan vanas palabrerías para ser vistos por la gente. Dice, pero ustedes no hagan eso, porque mi Padre, su Padre que está en los cielos, sabe muy bien lo que necesita. No necesita hacer palabras complicadas, eclesiásticas. No hagas eso. Dios se agrada de oraciones sinceras, de oraciones honestas, de oraciones de personas que le conocen a Él. Y Dios, hermano, dice, antes de que tú lo pidas, yo ya lo sé. Yo ya sé de qué tienes necesidad. Así que la oración no es meramente, hermano, que un ejercicio para que nosotros, hermano, aprendamos el idioma de Dios. Es a través de la oración que nosotros nos comunicamos con Dios, nuestro Padre. Y Él está ansioso a hablar con nosotros. Él quiere oírnos hablar. Así como nosotros como padres ansiábamos oír a nuestros hijos. Y cuando dicen sus primeras palabras, y cuando van creciendo y ahora entablan una conversación, es maravilloso el ver su crecimiento y nos emociona. Y yo platico con mis hijos. De hecho, Daniel Elías, ¿verdad?, tiene un extenso diccionario. Cuando hablo con él yo me quedo, wow, yo me saca tanto. ¿Y sabías, papá, que esto? ¿Y sabías que esto? Y que esto? Me encanta hablar con él, hablar con mi hijo, escucharlo. Así que, hermano, Dios quiere escucharnos. Así que Dios ha prometido que va a contestar nuestras oraciones. Jeremías 33:3, clamen a mí, yo los voy a responder. Hagan suya, hagamos nuestra esta promesa. No todo, hermano, no todo va a ser como nosotros pedimos, pero podemos conocer a Dios, y lo conocemos, vamos a saber que es bueno para nosotros. Es bueno. Y Romanos 8:28 nos dice que todo lo que nos acontece a los hijos de Dios es para su bien. Es para su bien, para su crecimiento. En ocasiones hay sufrimiento en nuestras vidas y Dios lo permite, porque Dios quiere que crezcamos en nuestro carácter, en nuestra confianza. Y a veces nos enfermamos y decimos, Dios, ¿dónde está aquí tu bondad? Pero cuando conocemos a Dios sabemos que a los que aman a Dios esas cosas nos ayudan para bien. Nos hacemos menos cínicos. Cuando experimentamos una enfermedad en nuestro propio cuerpo, entonces entendemos a aquellos que lo están atravesando. Entonces nos hacemos ahora sí reconocedores que en un instante la salud se puede esfumar. Y podemos confiar que solamente Él es Dios. Porque nosotros en un instante nos puede cambiar. Así que decimos, Señor, tú no cambias, yo sí cambio. Tú eres Dios y yo no lo soy, ni pretendo serlo. Y nos hacemos más humildes a reconocer, hermano, nuestra vulnerabilidad en nuestro cuerpo. Así que confiamos a Dios. Guárdanos, Señor, en salud. Guarda mi bienestar, Señor. Confío en ti. No seamos soberbios, porque todo lo que nos acontece, hermano, aun aunque pareciera que fuera malo, Dios lo invierte para nuestro bien. Lo invierte. Aquello que estamos atravesando no es el plan de Dios. No es el plan de Dios que estemos enfermos. Pero cuando aún suceden cosas así, para los que aman a Dios, Dios lo invierte. Voy a usar esa cicatriz. Voy a usar ese dolor para bendecir a otros. Así que podemos confiar en Dios y conocerle que Dios siempre es bueno. Salmo 100 nos dice, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Así que depende cómo tú conozcas a Dios, es como tú oras.
¿Con quién crees que estás hablando? ¿Con un Dios malo, exigente? ¿Un Dios que te está criticando todas tus fallas? ¿Un Dios que está al pendiente cuando vas a caer para levantar el dedo acusador? Dios es bueno. Así que como tú conozcas a Dios, determina tu oración. Tu oración. La historia de José, muchos de nosotros la hemos escuchado. José era uno tenía otros hermanos, sus hermanos, ¿verdad?, le tenían envidia. Su papá lo amaba más que a los demás, y es peligroso eso. Es peligroso cuando hacemos distinciones. Pero su padre, él hizo una túnica de colores y como que le echó más leña al fuego. Y sus hermanos de por sí ya no lo querían, y era el consentido. Y llega José y les cuenta a sus hermanos: mira mi túnica tan bonita, iba a brinque, hasta los fue a buscar, y aquellos dijeron: muy bien, aquí es donde. Y a José sus hermanos lo odiaban. Lo llegaron a odiar tanto que procuraron matarlo. Y ingeniaron un plan. Dijeron: vamos a decirle a nuestro padre que fueron las fieras quienes lo destrozaron, lo devoraron, y le llevamos la túnica a nuestro papá. Y así nos libramos de José. Al final la historia dice que ellos llegaron mejor a decir: ¿y por qué no le sacamos provecho? Y lo vendemos. Lo tenían ahí arrojado en una cisterna, ¿verdad?, con todo el plan confabulado. Y al último ellos dicen: creo que vamos mejor a venderlo a esta caravana que va pasando por aquí. Resuelven venderlo, lo venden, y ahora José es un esclavo. Llega a la casa de Potifar y Dios le da gracia y lo ponen ahí encima como administrador de la casa de Potifar. Su esposa, como era guapo y Dios le daba gracia, su esposa dijo: quiero dormir contigo. Y la verdad es que no quería dormir. Pero José dijo: muy bien las intenciones. Dijo: no, yo no voy a hacer esto con mi patrón, con mi jefe. Él tiene confianza. Y salió huyendo. José salió huyendo. Esta mujer tira de su manto, se lo rompe y empieza a gritar: violación, violación. Y ya sabemos la historia. Lo mandan a la cárcel. Y allá en la cárcel, olvidado, allá en la cárcel, refundido, era inocente. Se puede imaginar a José: sus hermanos no lo querían, su familia lo había puesto en una condición bastante terrible. Ahora esto, podía decir: Dios, tú no eres bueno conmigo. Sin embargo, él conocía que Dios aún esas cosas las puede invertir, hasta el punto que la historia la sabemos. Y él halló gracia. Dios puso en él gracia. Y ahí en la cárcel halló gracia. Y Faraón haya gracia delante de Faraón. Él interpretó el sueño. Y Faraón lo puso